Una sesión especial en la sala sirvió de marco para que la Cámara de Diputados presentara las diversas observaciones en torno a la crisis que sufre Codelco ante el enorme endeudamiento que bordea los 15.000 millones de dólares, según lo manifestado por la plana ejecutiva de la empresa minera estatal presidida por Nelson Pizarro, quien junto a la ministra de Minería Aurora Williams y el director ejecutivo de Codelco, Óscar Landerreche, se hicieron presentes para escuchar la opinión de los parlamentarios sobre el tema. En la ocasión, el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, lamentó en primer lugar la ausencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pieza clave en la determinación de las políticas públicas del gobierno para el desarrollo de la cuprífera, intervención aplaudida por los trabajadores del cobre presentes en la sala. Presidente, yo quisiera hacer primero una observación muy importante. Creo que la presencia del ministro de Hacienda era vital en este encuentro. Estamos conversando y opinando los que queremos una solución, y están los dolientes en este caso, pero no están los que deben buscar esa solución. Yo lamento que el ministro de Hacienda y el subsecretario hayan esquivado, digamos, esta posibilidad de conversar y dialogar en esta sesión especial. Presidente, mira, hay una frase que yo no la puedo ignorar, y es una frasecita que dio a conocer nuestro presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro. Y don Nelson Pizarro, en una entrevista un poco ofuscado también, tal vez por las preguntas de los periodistas, se mandó esta frasecita diciendo que no existía un puto peso en la corporación para responder a los desafíos, me imagino, ¿cierto?, que tiene la corporación. La verdad que esa frasecita da para muchas interpretaciones. Una de esas tiene que ver, evidentemente, con el mundo de los trabajadores. Cuando vienen las negociaciones colectivas, el aumento legítimo que tienen los trabajadores de pedir aumento de sus asignaciones, de sus sueldos. Claro, si ese fue el mensaje, puede que haya sido efectivo y no sé si oportuno, pero la frasecita dio para esa interpretación. En segundo lugar, también yo creo que fue un recado, digamos, para el Ejecutivo. Evidentemente, precisamente en la capitalización que hoy día debe discutirse en esta sesión. ¿Y qué es lo que está faltando para esta empresa tan importante? Y por último, yo quiero decirle a través suyo a don Nelson Pizarro que la frasecita tuvo eco. Y el fin de semana los empresarios sacaron un inserto dando una propuesta para que pudieran ingresar fondos externos privados, ¿no es cierto?, a la empresa en un contexto de 3.000 millones de dólares para incorporarse y cooperar en la solución del problema. Eso tuvo eco efectivo. Entonces, yo digo que a veces las frasecitas hay que cuidarlas un poco porque este tipo de cosas dan para inducción, indicaciones que a veces no nos gustan. Esta es una empresa privada y una empresa pública, y lo que tenemos que dejar claro, por el esfuerzo que han hecho los ejecutivos, los trabajadores. Los trabajadores han hecho un gran esfuerzo para que Codelco efectivamente tenga unas rentabilidades positivas, tenga, como dicen en la empresa, números azules. Eso lo han hecho. Todo el mundo está esforzándose y entendiendo, ¿no es cierto?, las medidas correctivas que tiene Codelco al interior para poder mostrar que efectivamente esta empresa es viable y es muy viable. Y así lo dicen los propios informes que ha entregado Codelco. Pero en este país se transforman las cosas. Y la verdad que hoy día el endeudamiento, que está casi en los 15.000 millones de dólares, es una cifra extremadamente fuerte para el país y para los inversionistas y para quienes dan los créditos. Esto interviene en todo el mundo, pero tenemos que decirlo y decir cuáles son las causas, porque Codelco es absolutamente viable.
O sea, Codelco no es una empresa que no sea viable. De hecho, los empresarios hoy día que hacen una crítica, ¿no es cierto?, de lo que pasa hoy día con el precio del cobre, con el futuro del cobre, sin embargo, están dispuestos a poner platita. Créame que no lo hacen de buena voluntad, ¿no? Lo están haciendo por algo. Entonces, aquí, por eso que me interesaba que hubiese estado el ministro de Hacienda. Porque con el ministro de Hacienda el que hay que conversar. Está la ministra de Minería, a la cual saludo con mucho respeto y cariño. Pero tenemos que decir que esta llave la tiene el ministro de Hacienda y la ha tenido en la decisión política más importante. Hoy día lo que tenemos que hacer es capitalizar Codelco. Capitalizarlo en un plan, ¿no es cierto?, de cumplir por lo menos la ley que este mismo Parlamento aprobó, de estos casi 4.000 millones de dólares, hasta 4.000 millones de dólares. Entonces, claro, el gobierno dice, yo entregué 600 y ya cumplí. Entonces, por lo menos entreguen unos 3.000 millones, es decir, 2.400 en un plan de 3 años. Lo ha dicho el propio Codelco. Un proceso de capitalización, pero además una inyección de capital a través de la recapitalización estructural. O sea, tenemos que luchar para que esta empresa tenga, digamos, números positivos y no deudas. Entonces, claro, está también la revisión de la ley reservada del cobre, de ajustar o derogar, No se está diciendo estrictamente, pero se dejan las alternativas, ¿no es cierto?, para que el Ejecutivo pueda tomar y tener herramientas para poder operar. Lo otro es el uso de los recursos del fondo estratégico. O sea, si ahí hay 4.000 o 4.500, 5.000 millones de dólares que se puedan reinvertir, Codelco ha entregado una fórmula para poderlo hacer. Que en vez de colocar esas plata en el extranjero, las colocan adentro, o derechamente se pueda capitalizar de esos fondos. Presidente, yo creo que hoy día el gobierno tiene los instrumentos para poder operar, pero tenemos que tener una disposición política, una decisión política, ¿no es cierto?, para llevar a cabo, digamos, estas tareas, cosas que no la hemos cumplido. Hoy día pasamos por un momento súper difícil, complicado, y la imagen que hay afuera es que Codelco se está cayendo a pedazos, y no es así. O sea, con el endeudamiento sí, pero tenemos que decir que toda esa deuda ha sido de alguna manera el disfraz que le ha puesto el propio Estado a sus propias deudas, pues. Si ese es el problema. Entonces, cuando una empresa no la dejan capitalizar, y ya lo decía Codelco, o sea, en el mundo los que compiten capitalizan el 38, el 39%, y nosotros no alcanzamos a capitalizar ni siquiera el 10%. Entonces, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo Codelco va a cumplir con sus planes de expansión, sus planes de desarrollo, con los desafíos que tienen? Yo creo que ha habido aquí una especie de decisión, no sé, de dejar que las cosas pasen así, para después decir, mire, en realidad esto no es viable y hay que privatizar. Presidente, yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a que defendamos hoy día la principal empresa del Estado, que es Codelco, que es además una empresa absolutamente viable, presidente. He dicho. Gracias. Gracias, diputado Luis Lemus. En la oportunidad se aprobaron 2 resoluciones. La primera de ellas, la número 714, que recibió 50 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones, fue presentada por los diputados de C, donde se solicita a la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias para permitir, en el corto plazo, la capitalización de los actuales fondos excedentes de la ley reservada del cobre en la empresa Codelco Chile. Estos recursos, que se estiman en una cifra superior a los 5.000 millones de dólares y que forman parte del Fondo de Contingencia Estratégica, son administrados y gestionados por el Ministerio de Hacienda, afirman los legisladores. En segundo lugar, se solicita que mientras se discute la derogación de la ley reservada del cobre, se cree un fondo consistente en los excedentes por concepto de aplicación de dicha normativa,
el que vaya destinado a cubrir necesidades de educación, salud, políticas de seguridad social y de contingencias ante desastres naturales que debe asumir el Estado en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente se aprobó la resolución número 715 en la que participa el diputado Luis Lemus, cuyo documento plantea a la presidenta que a través del Ministerio de Hacienda se autorice un plan de capitalización de Codelco, además de establecer una calendarización y montos específicos de capitalización. Asimismo, que se adopte una postura clara sobre la modificación de la ley reservada del cobre y que se envíen al Congreso las iniciativas legales respectivas para establecer un mecanismo de financiamiento de la cuprífera estatal y de las Fuerzas Armadas para terminar con los aportes directos que hace la empresa estatal con fines de defensa nacional. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.